mandado, ¿eh? Sí. Sí, bien. Suelen tratarme cada cual muy bien. Sí. Bueno. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí tratando en la unidad? Pero muy bien, ¿eh? Sí. Sailburua, Osakidetzaren eta Basurtoko ospitaleko eta baita OSIren arduradunok, jaun Andreok, egunon eta egunon bereziki Iñaki, Juan Manuel, zuen senitartekoak, eta baita Adela eta Luzon fundazioko kideak zaretenok. AEA edo ELA tratatzeko Basurtoko unitatea Euskadin sortu zen, lehenengoa izan zen duela 5 urte hain zuzen ere. Urtero, 74, gutxi gora bera, 70-tik 75 bitartean, 74 paziente berri hartatzen ditu, eta inauguratu zenetik guztira 322 laguni eman die arreta. Gaur egin dugun bisitari esker, hobetu ezagutu ahal izan dugu gaixotasun honek edo gaixotasun honen nondik norakoak. La reunión de trabajo y la visita posterior nos ayudan a entender mejor esta enfermedad. Una enfermedad neuromuscular y degenerativa que puede afectar a personas de cualquier edad. La unidad multidisciplinar de ELA de Basurto fue la primera que se creó en Euskadi hace 5 años y desde su inauguración ha atendido a 322 personas. A las y a los profesionales que conformáis el equipo de atención en esta unidad, vuestra labor es fundamental y desarrolláis un modelo de trabajo multidisciplinar que podemos denominar, que se corresponde con el claim del Gobierno vasco en esta legislatura, auzolana. Un trabajo en equipo, atendéis a cada paciente en equipo, de forma integrada, coordinada, con todos los servicios de la OSI, desde la atención primaria a la red de servicios sociosanitarios. Este modelo está logrando que cada paciente viva más y con mejor calidad de vida. Eskerrik asko, beraz, benetan, egunero egiten duzuen lanagatik, izan ere, zuen lanak pazienteen eta euren familien bizi kalitatea hobetzen laguntzen du, ez bakarrik pazientena, baita familiena ere bai. Etengabe hobetzeko bidean, Osakidetzak gaur beste urratz, beste aurrera pausu bat egingo du, laguntza psikologikoa gehituko saiolako talde honi. Lanean ari gara dagoeneko horretarako. Pazientei eta familiei ere emango die zerbitzua. Gracias, por lo tanto, a todo el equipo por vuestra labor diaria. Mejoráis la calidad de vida y ayudáis a humanizar los tratamientos. En el proceso de mejora continua, hoy Osakidetza da un nuevo paso adelante. Se va a sumar al equipo multidisciplinar, donde están la neurología, respiratorio, neumología, donde está también nutrición, está rehabilitación y está enfermería. Se va a sumar a este equipo multidisciplinar la asistencia psicológica. Se están dando ya los primeros pasos en este sentido. La comunidad médica ha constatado que la esclerosis lateral amiotrófica provoca pérdida de memoria, dificultades en el lenguaje y problemas físicos como la parálisis. De ahí la importancia de incorporar la asistencia psicológica desde el diagnóstico. Es un servicio que mejorará la calidad de vida de las y de los pacientes y de sus familias. Termino con unas palabras de agradecimiento al equipo profesional y también a la Fundación Luzón o la Asociación Adela, integrada también en la Fundación. Trabajáis incansablemente por el bienestar de las personas enfermas de ELA. Sois el ejemplo de que colaborar y trabajar en equipo da sus frutos. El modelo del Gobierno vasco es auzolana y seguiremos colaborando con Luzón y Adela para hacer frente a esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias.
Gracias por vuestra atención, acogida y compromiso. Eta amaitzeko beraz, eskerrak eman nahi dizkiet talde profesionalei, baita Luzon Fundazioari eta Mertxe Adela erakundeari ere, buru belarri egiten baituzue lan ela daukaten pazienteen ongizatea hobetzeko. Eskerrik asko, bihotz-bihotzez egiten duzuen lanagatik eta gaurko harreragatik guztioi eta egun ona izan dezazuela. Eskerrik asko.